Hola, mi nombre es Valeria y yo les voy a hablar de la primera ley de Newton. Primeramente es necesario saber de qué trata esta ley. Esta ley trata básicamente de lo que es la inercia. Por tanto, la ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado natural, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que a este se le aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre él. Newton toma en cuenta así de esta manera que los cuerpos en movimiento están todo el tiempo sometidos a lo que son fuerzas de fricción que los detienen o los frenan, por así decir, progresivamente. Un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme indica que no existe ninguna fuerza externa, o dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si a este no se le aplica lo que es una fuerza externa sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si esta cambia es porque sobre este cuerpo se ha ejercido una fuerza neta, lo que significa una sumatoria de fuerzas. En pocas palabras, la primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia, que son aquellos sistemas de referencia de los que se observa un cuerpo sobre los que no actúa una fuerza neta que se mueve en velocidad constante. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que es la primera ley de Newton. El ejemplo dice que un objeto de peso W cuelga de una cadena unida en el punto O, este viene siendo el punto O, a otras dos cuerdas, que son estas. Dice, una sujeta al techo, que es la tensión 3, y la otra a la pared, que viene siendo la tensión 2, y la tensión 1 es la que sujeta el peso. Dice, el problema nos pide que calculemos las tensiones en las tres cadenas, suponiendo que nos dan el valor de W y que los pesos de las cadenas y el punto de unión son despreciables. Ahora vamos a hacer lo que son dos diagramas de cuerpo libre. Para tener lo que es la primera respuesta, vamos a valorar las sumatorias de fuerzas en X, que es igual a 0. Después las sumatorias en fuerzas en Y es igual a tensión 1 menos W es igual a 0, porque W no tenemos nada y está en reposo. Por lo tanto, tensión 1 es igual a W. Después, como nos están pidiendo las tres tensiones que se dan en el problema, tenemos que calcular tensión 3 y tensión 2. Para esto tenemos que hacer esta fórmula o esta valoración que dice que sumatorias de fuerzas en X es igual a tensión 3 por coseno de 60, que es este ángulo que nos dan aquí al principio. Viene siendo como que la equivalencia. Ponemos los vectores, este es el vector de la tensión 3, este de la tensión 1 y este vector es el de la tensión 2. Dice que tensión 3 por coseno de 60 menos T2 es igual a 0. Y las sumatorias de fuerzas en Y es igual a tensión 3 por seno de 60 menos tensión 1 es igual a 0. Para sacar la tensión 3 tenemos que hacerlo. Ahora, para calcular lo que son la tensión 3 y la tensión 2, tenemos que hacer este procedimiento que dice que las sumatorias en fuerzas en X es igual a tensión 3 por coseno de 60, que es el ángulo que nos dan aquí. Es como la equivalencia que tenemos aquí. Menos tensión 2 es igual a 0. Y fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y, es igual a tensión 3 por seno de 60 menos T1 es igual a 0. Para sacar lo que son los valores de tensión 3 y tensión 2, tenemos que hacer esto, que dice que tensión 3 es igual a la tensión 1 entre seno de 60 es igual a tensión 1 entre 0.87 aproximadamente. Lo que nos da como resultado tensión 3 es igual a 1.15 W. ¿Por qué W? Porque sabemos ya aquí que la tensión 1 es igual a W. Y para saber lo que es la tensión 2,
hacemos este procedimiento que dice que la tensión 3 por coseno de 60 es igual a tensión 3 por 0.5, lo que nos da el resultado de tensión 3, aquí está, por el coseno de 60, o sea 0.5, nos da como resultado 0.57 W, que es el resultado de tensión 2. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya quedado un poquito más claro de lo que es la primera ley de Newton. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice y explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en un nódulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en el momento lineal de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta. Las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante una ecuación que es F net es igual a dp entre dt, donde P es el momento lineal y F net es la fuerza total o F resultante. La ecuación más utilizada es F es igual a ma. Este concepto que les acabo de dar, ahora vamos a resolver un problema acerca pues de lo que es la segunda ley de Newton. Por ejemplo, este problema dice, un plano inclinado forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Encuentre la fuerza constante aplicada en dirección paralela al plano que se requiere para que una caja de 15 kilogramos se deslice. A hacia arriba con una aceleración de 1.2 metros sobre segundos y B hacia abajo con una aceleración de igualmente 1.2 metros sobre segundos. El primer paso que tenemos que realizar para resolver este problema, aquí lo puse, que es identificar el concepto. Y mediante palabras claves nos daremos cuenta que estamos hablando acerca de la segunda ley de Newton, donde las fuerzas en X van a ser igual a la masa por aceleración. El segundo paso que tenemos que realizar es plantear el problema, donde vamos a hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre menos las fuerzas en X, y esto va a ser igual a la masa por aceleración. Aquí están representados los que son los diagramas y cuerpo libre, donde estamos representando el primero que decía que con una aceleración hacia arriba y el segundo con una aceleración hacia abajo. Aquí están representados lo que son los vectores, que son las fuerzas en Y, las fuerzas en X. De igual manera, aquí tenemos la caja que está cayendo con un peso de 15 kilogramos, con un ángulo de 30 grados, y aquí de igualmente, pero también con su peso que dice que es hacia abajo. El tercer paso para ejecutar es la solución del problema, y este lo vamos a dividir en dos debido a que tenemos dos incógnitas. El A, que es cuando la caja se mueve hacia arriba, y la B, que es cuando la caja se mueve hacia abajo. Empezamos con el problema A. Para resolver esto tenemos que hablar acerca de las fuerzas en X, donde la fuerza de la aceleración va a ser igual a la fuerza menos la masa multiplicado por lo que son el seno de 30, y esto va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces la F va a ser igual a la masa por aceleración más la masa más multiplicado por el seno de 30. Entonces la F nos va a dar como resultado que se va a multiplicar 15 kilogramos por los 1.2 metros sobre segundos más los 15 gramos por los 9.8 metros sobre segundos multiplicado por 0.5. Entonces la F nos va a dar como resultado 18 newtons más 73.15 newtons, y esto va a ser igual a 91.5 newtons. Para resolver el problema B, se va a poner que las fuerzas en X van a ser igual a la masa,
Esto quiere decir que se va a poner menos la F más la masa multiplicado por el seno de 30. Y esto va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, la F negativa es igual a la masa por aceleración menos la masa y más el seno de 30 grados. Esto es igual a la fuerza de la masa por el seno de 30 menos la masa por aceleración. Y esto nos va a dar un resultado de F que va a ser de 73.5 newtons menos 18 newtons, y la F final nos va a dar como 55.5 newtons. Con este problema de la segunda ley de Newton que les expliqué, espero que les haya quedado más claro. Muchas gracias. Mi nombre es Susana Sarmiento Castañeda y yo les voy a hablar sobre la tercera ley de Newton, o también conocido como el principio de acción y de reacción. Bueno, esta tercera ley, a diferencia de la primera y de la segunda, ya han sido mencionadas por otros personajes y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Esta tercera ley expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este va a realizar una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que lo produce. Dicho de esta manera, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre representan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto. Este principio presupone que la interacción entre dos partículas se va a prolongar instantáneamente en el espacio y en su formación original, y este no es válido. Voy a dar un ejemplo sobre esta tercera ley. Y dice el ejemplo: una mano empuja dos cuerpos sobre una superficie horizontal sin razonamiento, como se indica en la figura. Las masas de los cuerpos, que son 2 y 1 kilogramos cada una, la mano aplica una fuerza de 5 newtons al cuerpo de 2 kilogramos. El diagrama es este, y este es el cuerpo que pesa 2 kilos, que aquí están la fuerza que ejerce, que son los 5 newtons, y enseguida está el otro cuerpo, que es el de 1 kilo. Y la pregunta dice: ¿cuál es la aceleración del sistema? La fórmula es F es igual a m por a. Quiere decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que fuerza son 5 newtons porque aquí nos lo da el problema, y eso viene siendo igual a 3, que es la masa, por la aceleración. Y ya posteriormente tenemos que simplificar, que queda A es igual a 5 entre 3 y nos da un total de 1,67 metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de tiempo. El segundo ejemplo, la segunda pregunta, dice: ¿cuál será la aceleración del cuerpo cuando se tenga 1 kilogramo? Sabemos que aceleración 1 pues es igual que en el problema anterior, que es 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya para finalizar, les voy a mencionar el tercer inciso, que trae el mismo ejemplo, que dice: indicar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de 2 kilogramos. Vamos a poner F, que es de fuerza, es igual a 5 menos 1,67, que es menos el valor de la aceleración que nos había dado. Eso va a ir igual a 3,33 newtons. Y eso se va a restar porque lleva direcciones opuestas cada uno. Y la fórmula sería igual que las anteriores, que es fuerza es igual a masa por aceleración, y daría masa sería 2 por 1,67, que es el dato anterior, y eso va a dar un total de 3,34 newtons, que viene siendo la respuesta. Y ya, viene siendo todo. Gracias.